Últimamente se escucha una frase, sobre todo entre los más jóvenes: con Franco se vivía mejor, que no había corrupción, que no había delincuencia, que había orden, estabilidad y prosperidad. Pero ¿qué ocurre con esta frase cuando dejamos los eslóganes y vamos a los datos, a la historia real, a los documentos? En este vídeo vamos a desmontar los grandes mitos franquistas, sobre todo los referentes a la estabilidad económica, a la corrupción, a la delincuencia, y vamos a centrarnos en la España de posguerra y en el primer franquismo, que va hasta el año 53. Hablaremos del hambre, de una hambruna que mató a más de 200.000 personas, del fracaso de la política autárquica, una política económica que empobreció al país, de la pobreza y las enfermedades como el tifus, que mientras los países europeos de alrededor la pobreza disminuía y enfermedades como el tifus eran erradicadas, la pobreza y las enfermedades se expandieron durante el franquismo. Pero también hablaremos en el vídeo sobre la corrupción y la delincuencia, desmontando los mitos franquistas que dicen que era un país donde no había corrupción y donde no había delincuencia. Veremos cómo las élites franquistas se aprovecharon de la situación de autarquía, de la pobreza y de la falta de alimentos para establecer redes de corrupción y enriquecerse. Y por otro lado también veremos cómo la delincuencia era algo muy presente dentro del franquismo, de este primer franquismo. Como es normal, en épocas de escasez económica y de pobreza, la delincuencia se dispara, y en el franquismo no fue diferente, a pesar de ser un sistema autoritario. Frente a los relatos nostálgicos que ensalzan el franquismo y frente a los discursos de los jóvenes que no vivieron el franquismo pero lo ensalzan, pondremos datos. Frente a las excusas, contexto histórico, porque la historia no es una opinión. Y porque antes de decir con Franco se vivía mejor, conviene saber realmente qué pasó durante el franquismo. En España, acabada la guerra civil, durante los años 40 y 50, al menos 200.000 españoles durante estos años, de 1939 a 1952, murieron por inanición o por enfermedades relacionadas con una mala alimentación, en un país donde el hambre no fue un accidente, sino una consecuencia directa de las decisiones políticas del franquismo. Los datos de consumo lo confirman. En 1940 la ingesta media de alimentos cayó un 26% respecto a 1933, respecto a la época de la República. El descenso fue aún mayor en los productos básicos, como los cereales, las legumbres y las patatas, con caídas de consumo de entre el 27 y el 37%. Más del 30% de la población se situó por debajo de las necesidades nutricionales mínimas hoy reconocidas, unas 2.250 calorías diarias. Mientras el régimen hablaba de reconstrucción, grandeza nacional y sacrificio, personas morían en las calles de hambre, literalmente. Para realizar este vídeo me he documentado sobre todo a través del libro La hambruna española, de Miguel Ángel del Arco Blanco. En este libro, Miguel Ángel del Arco Blanco nos muestra la crudeza de la hambruna española con cifras, con datos, y muestra cómo esta hambruna fue la consecuencia de decisiones políticas, económicas y sociales que tomó el franquismo. Y también nos muestra en el libro, que es muy curioso, las razones que puso el régimen franquista para justificar la hambruna. En la España de posguerra la tragedia fue perfectamente visible. En 1941 el embajador británico en España enviaba una carta y un informe a Londres en el cual decía cómo en España estaban muriendo literalmente gente en las calles, cómo había zonas del Estado español donde la gente se alimentaba solo en base a bellotas, y como en algunas zonas incluso había peleas por animales muertos y se habían llegado a consumir como comida a los perros y los gatos. Los informes de la embajada británica y los testimonios de viajeros describieron una situación de hambre extrema en España, especialmente en zonas como Huelva o Andalucía. Este tema de la hambruna franquista se puede relacionar también con el vídeo que tengo en el canal sobre las hambrunas victorianas, que os dejo por aquí el enlace, porque al igual que las hambrunas victorianas, la hambruna franquista tuvo relación con una mala política económica del sistema del franquismo. Os dejo por aquí el vídeo por si os interesa el tema de las hambrunas. Por otro lado, el sistema de abastecimiento de alimentos fue profundamente ineficaz
El franquismo implantó un sistema de racionamiento, es decir, un control estatal de la distribución de alimentos básicos mediante cartillas que fijaban la cantidad máxima que cada persona podía adquirir. En teoría, el racionamiento debía garantizar un reparto equitativo en un contexto de escasez, pero en la práctica no cubría ni siquiera las necesidades mínimas para poder sobrevivir. Al mismo tiempo, el reparto de alimentos, este racionamiento, fue totalmente discriminatorio. El ejército recibió un trato preferente, llegando a ser abastecido incluso durante días en los que la población civil no recibió ningún alimento. El franquismo gestionó así el problema del abastecimiento, repartiendo el hambre de forma desigual y protegiendo a sus apoyos sociales, como en este caso al ejército. Veremos posteriormente cómo las élites franquistas o los grupos sociales que apoyaron el franquismo no vivirían de igual manera la hambruna que las gentes corrientes y mucho menos que las gentes que se habían posicionado con la República o con ideologías de izquierdas, porque el hambre también fue una manera de reprimir que utilizó el franquismo, que veremos posteriormente. El hambre se utilizó para castigar, disciplinar y excluir especialmente a quienes habían estado vinculados a la España republicana. Tras la guerra, miles de republicanos fueron expropiados, se le confiscaron tierras, viviendas, negocios y empresas. A esto se sumó la represión económica, la dificultad para acceder a un empleo, la depuración profesional, lo que conllevaba la marginación social. Los republicanos se veían sin trabajo y sin propiedades y sin redes de apoyo. El acceso a los alimentos se volvió casi imposible para estas personas. El hambre fue, en muchos casos, una prolongación de la represión por otros medios. La situación fue aún más grave si tenemos en cuenta el contexto carcelario en las cárceles. En 1939 había más de 500.000 presos en España y en 1940 todavía cerca de 300.000. Muchos de ellos eran cabezas de familia, lo que dejó a mujeres, niños y ancianos sin recursos en una sociedad donde el cabeza de familia era muy importante para llevar el sustento económico a casa. En las cárceles, además, la alimentación era insuficiente y muchas veces se utilizó como castigo, lo que hizo que la mortalidad en las cárceles en esta época fuera bastante alta. Pero la hambruna no afectó por igual a todo el país. Su geografía fue clara. Las regiones más golpeadas fueron Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, territorios mayoritariamente agrícolas. Paradójicamente eran las zonas más productoras de alimentos, pero también las más expuestas a la requisa estatal y a los precios intervenidos y al extraperlo, que veremos posteriormente qué es el extraperlo. El franquismo sabía repartir el hambre y priorizó las ciudades, a pesar de que en esta época tenemos una España donde la mayoría de la gente vive en las zonas rurales. Pero el franquismo siempre temió a las ciudades, a las que asociaba con el liberalismo y con el movimiento obrero, y es por eso que priorizó el abastecimiento de las ciudades a costa del desabastecimiento de las zonas rurales. Como era de esperar, las clases bajas fueron las grandes víctimas. Las clases medias, altas y los sectores afines al régimen lograron esquivar la hambruna gracias a privilegios, contactos y acceso al mercado negro. Para millones de españoles, en cambio, el hambre fue una experiencia cotidiana. Los efectos fueron tan profundos que quedaron grabados incluso en los cuerpos. Desde comienzos del siglo XX, la estatura media de los españoles había ido en aumento. Sin embargo, la autarquía y la hambruna interrumpieron ese proceso. Los estudios antropométricos muestran que la estatura de los jóvenes varones se redujo y no empezó a recuperarse hasta alrededor de 1950. El franquismo pudo silenciar el hambre, pero no borrar sus huellas físicas. Cuando el hambre se volvió imposible de ocultar, el franquismo recurrió al auxilio social, que era una asociación de beneficencia que había creado durante la Guerra Civil. El auxilio social fue presentado como una respuesta a la miseria de la posguerra. Sin embargo, en la práctica fue asistencialismo insuficiente y control social e ideologización, ya que el auxilio social hacía comedores sociales para niños, para enfermos, para personas mayores, y estos comedores siempre tenían una carga ideológica muy fuerte y estaban presididos por una foto de Franco y muchas veces también de José Antonio Primo de Rivera.
Los comedores y repartos de alimentos no constituían un sistema de bienestar, sino ayuda selectiva, mal financiada por otro lado y siempre cargada con la ideología del régimen. Por otro lado, el auxilio social no logró acabar con el hambre. El Estado franquista presumía de superávit económico presupuestario, ya que decía que tuvo 611 millones de pesetas de beneficio en 1941 y 855 en 1942, y sin embargo el auxilio social estaba mal financiado y el hambre en España seguía estando muy presente. O sea, en plena época de hambruna, en pleno pico de la hambruna española, el Estado franquista presentaba un superávit económico. Esto quiere decir que había recursos económicos, pero que no se utilizaron para alimentar a la población o paliar el hambre, o al menos los recursos que se utilizaron fueron limitados y no acabaron con el hambre. Esto choca bastante, ¿no? Como un Estado puede tener un superávit económico del cual presumía y a la vez tiene a personas muriendo de hambre. Es una gran contradicción. Sin embargo, durante el franquismo estas dos cosas convivieron: superávit económico del Estado junto con hambruna de la población. El hambre no fue una imposibilidad económica, sino, como veremos posteriormente, una decisión política que tuvo que ver mucho con el sistema económico autárquico que quiso imponer el franquismo. Pero mientras todo esto estaba pasando, ¿qué decía el régimen? Frente al desastre, el franquismo no rectificó, lo justificó ideológicamente: el desastre económico, la hambruna, la crisis económica. Desde sectores falangistas se llegó a presentar el hambre como una herramienta regeneradora. Por ejemplo, Ernesto Jiménez Caballero, en un artículo dedicado explícitamente al hambre, hablaba de su valor imperial, despreciando cualquier política social previa y celebrando el sacrificio como purificación nacional. Pero incluso dentro del régimen, dentro del franquismo, comenzaron a surgir críticas frente a la política económica y frente a esta gestión de los alimentos. A mediados de 1946, funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores redactaron informes durísimos contra la política económica. A ellos se sumaron críticas del propio Ministerio de Industria y Comercio, entonces dirigido por Juan Antonio Suances, que había sido uno de los principales defensores de la autarquía. Especialmente significativa fue la voz del economista Eugenio París, que fue el asesor económico de Franco y figura clave durante la Guerra Civil, que redactó informes alertando de la funesta marcha de la economía, y en uno de estos informes Eugenio París fue claro y contundente y decía lo siguiente: si el sistema económico-social actual no se modifica, el pueblo español conocerá horas sombrías y días trágicos. Sin embargo, en el plano institucional, el franquismo optó por negar la hambruna o por quitarle importancia. España se llegó a aislar voluntariamente e incluso negó información a la FAO, al organismo de la ONU que se dedicaba a gestionar y ayudar en momentos de hambrunas. Sin embargo, a pesar de esta situación tan difícil, el hambre nunca puso en jaque al sistema franquista. El hambre no hizo que el sistema franquista cayera y no se sintió amenazado durante los años 40. Hasta la huelga de tranvías de Barcelona en 1951, el régimen mantuvo la autarquía mientras el hambre continuaba y sus partidarios se enriquecían, los partidarios de la dictadura. La dictadura contó con apoyos sociales reales, las clases medias y altas y especialmente los excombatientes franquistas que ocuparon cargos locales y se beneficiaron del sistema. Así se creó una red sólida de lealtades y privilegios que estuvo muy vinculada a la corrupción política que veremos posteriormente y la corrupción económica, donde las personas afines al franquismo se llegaron a enriquecer a costa del hambre de las clases populares. La situación empezó a aliviarse no por las políticas internas, sino por ayuda exterior. En 1946 y 1948, Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, suministró trigo en grandes cantidades a precios favorables, proporcionando al franquismo oxígeno alimentario y político en una época en que estaba aislado. La visita de Perón a España simbolizó la ruptura parcial del aislamiento internacional del franquismo. El cambio definitivo para acabar con esta hambruna y esta escasez de alimentos vino en 1953, con los acuerdos entre España y Estados Unidos.
En el contexto de la Guerra Fría, el franquismo se integró como un aliado anticomunista de Estados Unidos y comenzó a recibir ayuda económica y suministros por parte de este país. A partir de entonces, el aislamiento terminó, la autarquía comenzó a desmontarse y el hambre fue desapareciendo progresivamente. Pero con toda esta situación que hemos planteado, estas 200.000 personas que mueren realmente por hambre en España en estos años, del 39 al 52, vamos a ver a continuación qué excusas daba el franquismo o qué causas decía el franquismo que estaban provocando la hambruna y la gran crisis económica de la España de los 40 y los 50. El franquismo justificó la hambruna recurriendo a tres grandes explicaciones. La primera, la destrucción causada por la guerra civil, la segunda, la sequía y la tercera, el aislamiento internacional. Sin embargo, las investigaciones históricas y especialmente las del libro de Miguel Ángel del Arco Blanco desmontan todas estas excusas que puso el franquismo para justificar la situación de desastre económico. La guerra civil causó daños, pero la destrucción industrial y de infraestructuras fue mucho menor de lo que afirmó el franquismo. Carreteras y ferrocarriles sufrieron deterioros importantes, pero la verdadera crisis del transporte se debió al modelo autárquico, a la falta de inversión y a una gestión ferroviaria caótica. Durante la posguerra, el sistema fue incapaz de distribuir alimentos básicos. En 1941 solo se transportó el 40% de las cargas agrícolas previstas, generando grandes desabastecimientos incluso en las zonas productoras de alimentos. La sequía fue otro argumento recurrente del franquismo para explicar la hambruna, pero sin embargo no hubo ningún fenómeno climático excepcional que justificara una hambruna de estas dimensiones. La causa principal fue la estructura y la planificación económica del franquismo, la causa principal de la hambruna y de la escasez. Tampoco el aislamiento internacional explica el origen del hambre. Los peores picos se producen en 1942 y 1946, antes de que el aislamiento tras la Segunda Guerra Mundial fuera decisivo. Además, otros países con dificultades similares lograron importar alimentos. España no lo hizo porque llevaba una política económica autárquica. Está saliendo mucho la palabra autárquica en el vídeo, para los que no lo sepáis. La autarquía fue una ideología económica y política que tuvo el franquismo, que se desarrolló durante el franquismo, que buscaba la autosuficiencia de España en todo, en materia energética, en materia alimentaria, en materia industrial, y hizo que España se aislara económicamente del comercio europeo, del comercio internacional, y la base del franquismo, de este primer franquismo económica, era el modelo autárquico, que lo desarrollaremos posteriormente. Dentro de estas políticas que hicieron que el hambre campara a sus anchas por la España franquista estaba el intervencionismo extremo del Estado, un control rígido de precios, la represión del mercado, la corrupción en el racionamiento y la falta de inversión y una gestión desastrosa del transporte. Todo esto hizo que en muchas zonas hubiera un desabastecimiento general de productos. La autarquía española fue la política económica del primer franquismo, que buscaba la autosuficiencia del Estado mediante la reducción del comercio exterior y el control de la economía por parte del Estado. Para ello proclamó la subordinación de la economía a la política y puso en marcha el modelo autárquico. En la práctica, ese proyecto tuvo un resultado muy concreto. Mientras una minoría se enriqueció, a menudo de forma visible y protegida por el franquismo, la mayoría de la población vivió unas penurias sin precedentes en el siglo XX español. La política autárquica del franquismo no puede entenderse solo como una decisión económica aislada. Fue una política ultranacionalista, de inspiración fascista, que aspiraba a construir una economía cerrada y autosuficiente. Desconfiaba del comercio exterior, del capital extranjero y de cualquier dependencia económica. El exterior era presentado como una amenaza permanente, como un enemigo a la patria española. Pero la autarquía fue más allá de una política económica, fue un proyecto cultural, ideológico, plenamente coherente con el espíritu del nuevo Estado franquista.
La cruzada, los valores conservadores, el nacionalcatolicismo y el rechazo al liberalismo se tradujeron en una economía sometida a la política, donde el sacrificio se exaltaba como virtud y el sufrimiento como prueba moral. Ahora bien, este proyecto ideológico se vio reforzado por el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial. Desde el inicio del conflicto, el franquismo mostró una clara simpatía y colaboración con Alemania e Italia, potencias que habían sido decisivas en su victoria durante la Guerra Civil, como veremos en un vídeo que haremos de la Guerra Civil en este canal. España se declaró no beligerante, pero apoyó al eje diplomáticamente y a partir de 1941 incluso envió a la División Azul a combatir con los nazis en Alemania. Este apoyo a las potencias del eje tuvo sus consecuencias económicas. Las potencias que combatieron contra el nazismo, especialmente Gran Bretaña y sus aliados, redujeron progresivamente el comercio con España, limitaron suministros estratégicos y presionaron para evitar que el franquismo fortaleciera su colaboración con Alemania. España de este modo se vio obligada a reorientar sus socios comerciales al alejarse de potencias como Gran Bretaña, con la que tradicionalmente había tenido mucho intercambio comercial, y acercarse a las potencias del eje, a la Alemania nazi y a la Italia fascista, lo que hizo que el comercio internacional, el comercio exterior de España, se redujera bastante. Dentro de los mitos más comunes del franquismo y de la política autárquica era que España disponía de abundantes recursos naturales, en especial carburantes capaces de alimentar una industrialización autónoma. Sin embargo, esto estaba muy lejos de la realidad. España era y sigue siendo un país totalmente dependiente en referencia a los hidrocarburos, a los combustibles. Aún así, tras la guerra proliferaron conferencias, publicaciones y estudios que aseguraban, casi como un dogma espiritual, que el subsuelo español escondía enormes reservas minerales que permitirían desarrollar una industria del petróleo artificial. La experiencia, sin embargo, demostró que todo esto era realmente falso y era pura ideología del franquismo. Cuando los efectos de la autarquía se volvieron imposibles de ocultar, el franquismo recurrió a otro mito, que no había sido una elección propia la política autárquica, sino que había sido una imposición del exterior. Sin embargo, la investigación histórica es clara. El franquismo optó voluntariamente por una ideología y por una política económica autárquica, incluso antes de que el aislamiento internacional fuera significativo. A partir de ahí, el desastre se extendió a todos los ámbitos: la agricultura, la industria, el comercio exterior y, en última instancia, el abastecimiento de alimentos. La autarquía no solo fracasó económicamente, sino que contribuyó directamente a la hambruna. La política autárquica fracasó de forma evidente, tanto en la agricultura como en la industria y el comercio. En el campo, lejos de aumentar la producción de alimentos, los rendimientos descendieron debido a los precios agrícolas fijados a la baja por el Estado, la falta de ganado de labor, la escasez de fertilizantes y pesticidas y combustibles que dependían del comercio exterior. Esto provocó una caída generalizada de la producción y la expansión del extraperlo, que veremos posteriormente qué es el extraperlo, que es básicamente el contrabando. Los datos son claros. En 1935, en la época de la República, la producción de trigo alcanzaba los 4.300 millones de kilos, mientras que durante los años 40 y 50 descendió hasta unos 3.000 millones en pleno periodo del hambre. En la industria, el modelo autárquico, impulsado por el INI, por el Instituto Nacional de Industria, se vio bloqueado por la escasez de materias primas, energía y tecnología, que dependían en muchas ocasiones del exterior. Y esto produjo que muchas fábricas se paralizaban. Los datos del PIB español nos muestran claramente la gran crisis económica que vive el país durante el franquismo, y este dato es muy curioso y contundente. El PIB de España no se recupera hasta 1954 de los niveles previos a la Guerra Civil. Es decir, hasta 1954 el PIB de España no iguala al PIB que tenía España durante la Segunda República. La política autárquica, sin embargo, no acabó hasta 1951 y fue necesaria la huelga de tranvías de Barcelona, una protesta, una huelga durante el franquismo,
que es una protesta contra la subida del precio del billete en los tranvías, pero también una protesta contra la situación económica, la que hará cambiar de rumbo al franquismo. A ver si me animo y podemos hacer algún vídeo sobre esta huelga de tranvías, que es muy interesante, como en pleno franquismo, en plena época del franquismo más duro, que son los años 40-50, bueno, en este caso el 51, se da una huelga contra la situación económica. Desde esta perspectiva, la autarquía fue un fracaso económico evidente, estancó el país y hundió el nivel de vida. Pero si se analiza no por su eficacia económica, sino por su eficacia social y política, el resultado cambia. El franquismo, como otros regímenes fascistas, no surgió para modernizar la economía, sino para asegurar el dominio social y económico de determinadas clases y estabilizar un orden que había sido cuestionado durante la Segunda República. En este caso, las clases sociales conservadoras que apoyaron el franquismo, ¿no? Pues la Iglesia, los conservadores, la burguesía más reaccionaria, se vieron beneficiados de esta situación. Como veremos posteriormente, la hambruna no fue igual para todos y la crisis económica hizo que surgiera una gran red clientelar de corrupción en la cual las clases que participaban del franquismo, las clases que habían dado apoyo al franquismo, se vieron beneficiadas de la situación. Pero el hambre y la crisis económica no vinieron solas. Normalmente estas situaciones de hambre, de falta de alimentos y de precariedad económica que traen enfermedades. Y es por eso que durante los años 40 y 50 aumentan muchísimo las enfermedades en la España franquista, relacionadas sobre todo con las malas condiciones de vida de la población y con una falta de un sistema público de salud. Entre 1940 y 1951, los primeros años del franquismo estuvieron marcados por una grave crisis sanitaria, considerada una de las peores del siglo XX en España. La política autárquica agravó la escasez de alimentos, medicamentos y recursos médicos. La malnutrición crónica, el racionamiento y las pésimas condiciones de vida favorecieron el aumento de enfermedades infecciosas y carenciales, especialmente entre la población más pobre. Entre 1941 y 1945 murieron más de 310.000 personas por tuberculosis, unas 15.000 por fiebre tifoidea, 3.600 por tifus y cerca de 7.800 por sífilis. Estas cifras muestran un incremento de las enfermedades respecto a la época republicana, respecto a la época previa a la Guerra Civil. Lógicamente, al desarrollo de las enfermedades ayudó la escasez de alimentos, una población mal alimentada y el aislamiento económico, ya que muchas medicinas, muchos medicamentos o muchas cosas que eran necesarias para el sistema sanitario venían del exterior. Y por otro lado, durante esta época, durante los años 40 y bien entrados los 50, el franquismo era muy deficitario en cuanto a servicios médicos, hospitales, sobre todo en las zonas rurales donde realmente no había servicios médicos para la población. Y ahora vamos a ver cómo toda esta situación de hambre, de enfermedad, de aislamiento económico, de crisis económica, sin embargo, fue aprovechado por una élite y por los sectores que apoyaban el régimen para enriquecerse. Y vamos a desmontar otro de los mitos que dicen hoy en día los chavales y los no tan chavales, que es: con Franco no había corrupción. Vamos a ver qué pasaba durante el franquismo, porque la realidad histórica dice exactamente lo contrario. El franquismo fue un régimen hipercorrupto. El franquismo fue un régimen personalista, dictatorial y sin ningún tipo de control, y eso creó el caldo de cultivo perfecto para una corrupción masiva y estructural. Pero hay un agravante fundamental: gran parte de esta corrupción tuvo lugar durante la hambruna y estuvo directamente relacionada con ella. El hambre no fue solo una consecuencia de la política económica, fue también un negocio. El sistema de racionamiento, teóricamente diseñado para garantizar el abastecimiento, se convirtió en un aparato profundamente corrupto. La distribución de alimentos estaba controlada por la administración franquista, por las autoridades locales, por el ejército y por redes clientelares. El ejército desempeñó un papel clave en esta corrupción.
Los transportes militares se convirtieron en auténticos agujeros negros, mercancías que salían pero no llegaban, alimentos que desaparecían por el camino. En el Tribunal Militar Territorial III de Barcelona se conservan numerosos procedimientos judiciales que investigan la desaparición de productos durante la posguerra. La documentación, que abarca desde finales de los años 30 hasta los 50, muestra una corrupción generalizada. Todo esto generó una espiral perversa: menos alimentos en el mercado legal, más escasez artificial, una subida constante de precios y una presión insoportable sobre las clases más pobres, que eran empujadas al hambre. Mientras tanto, los afectos al régimen se enriquecían sin pudor, convencidos de que ese sistema garantizaba la estabilidad del franquismo. La corrupción fue tan generalizada que incluso dentro de la Iglesia surgieron voces que criticaban este tipo de actuaciones, como vemos en las declaraciones del obispo Vicente Enrique y Tarancón, que escribió una durísima carta pastoral en la que afirmaba: no son pocos los que se han enriquecido desaforadamente en estos últimos años, y para los que no existen privaciones, pero esas risas y esas alegrías de unos no pueden apagar los clamores de la muchedumbre que sufre hambre y vive en la miseria. Como vemos en esta carta, el obispo es muy duro y dice lo que estamos comentando en este vídeo: cómo mientras una gran parte de la población pasa hambre a través de la escasez de alimentos, que fue consecuencia de la autarquía y de la política de racionamiento del franquismo, hay una minoría de colaboradores del régimen o de gente afín al régimen o de que está en puestos de mando o forman parte del ejército o de los poderes locales, que se está enriqueciendo a costa de la escasez de alimentos, y se está enriqueciendo sobre todo porque sustraen alimentos y estos alimentos después los venden en el mercado negro, en lo que se ha denominado el extraperlo. El extraperlo durante el franquismo es el desarrollo, es la venta de alimentos dentro del mercado negro, fuera de los cauces legales, ya que el Estado ponía unos precios a los alimentos y fuera de ahí no podía haber mercado de alimentos ni de algunos bienes y servicios. Sin embargo, estas élites locales hacían el extraperlo. Hay dos tipos de extraperlo, vamos a diferenciarlo. Hay el extraperlo que realizan las élites del régimen, el ejército, las personas que colaboran con el franquismo, mediante el cual se enriquecen a base del acaparamiento de los productos, y hay el extraperlo del pueblo, hay el extraperlo de los pobres, que son personas con pocos recursos que para conseguir algún dinerillo o para trabajar pues transportan alimentos de un sitio a otro. Es el extraperlo del pueblo, donde realmente las ganancias pues se dan para la subsistencia. Aquí yo, por ejemplo, en mi historia familiar tengo un bisabuelo, el bisabuelo Segismundo, que durante una época pues realizaba extraperlo. Nosotros vivimos en Salamanca, en la zona de Salamanca, y allí pues mi bisabuelo pues con el burro iba, cargaba pues el aceite y lo transportaba a los pueblos de la zona de Salamanca. Que de hecho mi abuela cuenta una anécdota, como una vez pues le paró la Guardia Civil, él venía con el burro, en el burro llevaba pues en las alforjas aceite, y le paró la Guardia Civil, le dio el alto, ¿no? Y uno le quería pues sancionar o detener y el otro le dijo: déjalo, si este es el que nos trae el aceite a nosotros, para que veamos hasta qué grado la economía negro era tan importante durante el franquismo. Claro, tenemos que tener en cuenta que en muchos pueblos, incluso ciudades pequeñas, había desabastecimiento de productos muy básicos, entonces muchas veces el extraperlo era la única manera de acceder, pues por ejemplo, a aceite o a productos muy básicos. Para que veamos las dimensiones de lo que estoy hablando, por ejemplo, más del 50% del trigo era comercializado fuera del circuito legal, y en algunas campañas superó el 60%. En el caso del aceite, que es esto que ha hablado de mi bisabuelo, a veces el 20% de la producción se vendía ilegalmente. Esto no fue un fenómeno marginal, sino que fue el funcionamiento real de la economía franquista.
Pero es muy importante aquí diferenciar estos dos tipos de extraperlos de los que he hablado. Por un lado, el extraperlo institucional, que lo realizaban pues las élites locales, los políticos del régimen, los militares, con el cual se enriquecieron, al extraperlo del pueblo. Este extraperlo que realizaban pues pequeños individuos pues para poder sobrevivir y para que en los pueblos hubiera una serie de alimentos que, si no era por el mercado negro, no podían acceder a ellos. Y por último vamos a desmontar otra de las típicas frases que oímos cada vez más. Con Franco no había delincuencia. Hemos desmontado cómo durante el franquismo económicamente hubo una hambruna, hubo un retroceso de las condiciones materiales, de la industria, de la agricultura. También hemos desmontado el mito de que el franquismo era un sistema donde no había corrupción y hemos visto que era un sistema muy corrupto, personalista, que hizo que Franco, bueno, pues se enriqueciera personalmente con el patrimonio de los españoles y de las españolas, y también las élites locales, el ejército, se beneficiaron pues de esta corrupción. O sea, fue un sistema extremadamente corrupto. Y ahora vamos a desmontar el mito de la delincuencia. Veremos qué pasaba en esta época. El hambre y la miseria generaron un aumento masivo de la delincuencia, especialmente entre quienes no tenían nada que perder. Cuando el hambre golpea los estómagos, las barreras morales y legales se resquebrajan. Y eso es realmente lo que muestran los datos de delincuencia durante estos años 40 y parte de los 50. En 1941 los delitos contra la propiedad aumentaron un 300% respecto a 1940. En 1942 el incremento fue aún mayor, un 400%. Robos, hurtos, pillaje y pequeños delitos se multiplicaron tanto en las ciudades como en el campo. En los entornos urbanos los informes oficiales hablan de pillería generalizada y de un fuerte aumento de la delincuencia juvenil. En provincias como Vizcaya, las autoridades alertaban del número creciente de jóvenes implicados en robos y pequeños delitos, un fenómeno directamente vinculado a la pobreza y al desarraigo. En el mundo rural la situación tampoco fue mejor. La documentación describe robos en el campo, asaltos a cosechas, violencia y un clima de caos y descontrol en muchas zonas agrícolas. No se trataba de una criminalidad organizada, sino de prácticas de supervivencia desesperada en un contexto de extrema escasez. Todo esto desmonta de forma clara la imagen de una España franquista sin delincuencia. Entonces, de ver toda la crisis económica del franquismo, el hambre, la extensión de la delincuencia, la corrupción generalizada, ¿qué está pasando hoy para que sigamos escuchando discursos que dicen que con Franco se vivía mejor? Y sobre todo entre los más jóvenes, entre una generación que no ha vivido el franquismo. Yo trabajo de profesor y estoy cansado pues de oír estas frases, y muchas veces no es que nos explique el franquismo. Yo en clase, en mis propias clases, explico qué es el franquismo, qué es una dictadura, pero en cambio lo que los jóvenes reciben por las redes sociales hoy hace que incluso las explicaciones del profesor no sean suficientes para que estas nuevas generaciones se den cuenta de realmente cómo fue la dictadura franquista. Porque yo me he encontrado pues que en clase lo explico, igual le dedico 2 o 3 clases y luego veo que muchos jóvenes pues al cabo del tiempo pues siguen diciendo estos comentarios de con Franco se iba mejor, y yo a veces me frustro diciendo, pero si he explicado en clase todo esto del hambre generalizada, de la represión, de la crisis económica que hubo. Y bueno, pues a veces los profesores nos sentimos frustrados, pero bueno, tenemos que hacer nuestra labor poquito a poco y bueno, y vamos a intentar de explicar por qué, a pesar de todo, pues sigue habiendo una banalización del franquismo. Sobre todo se debe a un contexto de crisis económica, precariedad, frustración y desconfianza política que tienen los jóvenes. Esto hace que hayan reaparecido discursos que idealizan el pasado, y el franquismo se ha convertido en uno de esos refugios imaginarios, un tiempo supuestamente ordenado, sin corrupción, con estabilidad y prosperidad. Pero esa imagen no es historia, como hemos visto, no es la realidad histórica, es una nostalgia construida, y muchas veces por generaciones que ni siquiera han vivido esa dictadura. Cuando alguien dice que con Franco se vivía mejor, normalmente no está hablando de datos, sino de relatos heredados.
de comparaciones falsas o de una reacción emocional a la precariedad del presente. El problema es que estos relatos borran deliberadamente el hambre, la represión, la corrupción estructural y la desigualdad extrema que hemos visto en este vídeo. También hay algo más profundo. El franquismo no cayó por la oposición política, de hecho Franco murió en la cama. Y esto permitió que muchos de sus mitos sobrevivieran, que no hubiera una ruptura clara con el franquismo y que parte de su memoria quedara sin discutir ni desmontar. Hoy ciertos partidos y discursos de extrema derecha reciclan estos mitos, los simplifican y los adaptan a las redes sociales donde le llegan en el teléfono móvil a cientos de miles de nuestros jóvenes. Estos partidos y estas ideologías no hablan de las hambrunas, no hablan de la represión, no hablan de la gran crisis económica, no hablan de la delincuencia durante el franquismo, no hablan de mientras miles de personas morían de hambre, una minoría se enriquecía. Hablan de orgullo, de orden y de nación, exactamente igual que entonces. Por eso es necesario que desde la historia y los historiadores y los profesores combatamos este tipo de discursos, porque idealizar un régimen autoritario que utilizó el hambre como herramienta política, que reprimió a gran parte de la población, que instauró una corrupción generalizada y que condenó a los más pobres a la miseria mientras sus élites se enriquecían, no es ignorancia inocente. Es aceptar un relato que ya causó mucho daño. Por eso, frente a los discursos de la extrema derecha, frente a determinados partidos políticos e ideologías, los historiadores, o yo, por ejemplo, como historiador, me posiciono en la barricada antifascista. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ahora me gustaría que me dejarais en comentarios qué os ha parecido el vídeo, por qué creéis que hay una parte importante de la sociedad que idealiza el franquismo, qué podemos hacer como sociedad, como seres humanos, como profesores, yo por ejemplo, como historiador y el resto de vosotros, de qué manera creéis que podemos contribuir a desmontar estos mitos y hacer pues que esta parte de la población que hoy en día cree que con Franco se vivía mejor, se dé cuenta que realmente eso es una falsedad. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.